Y esta es una historia en Jueces 19. No la vamos a leer entera. Vamos a leer solo unos versículos. Es una historia que se llama El levita y su concubina. Jueces 19 dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndolo el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos 2 juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con un par de asnos ensillados y su concubina. Padre de la gloria, Señor, esta es tu palabra, y tu palabra es verdad. Señor, trae un mensaje hoy revelador, impactante, un mensaje que se muestra en nuestras vidas para cambiarla de arriba abajo. Señor, ayúdame, que seas tú el que hable, mueve tú mi boca, mis pensamientos, mi corazón, que seas tú, Señor, no que sea yo, que seas tú, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gusta investigar el origen de los nombres, ya lo sabéis. Y en esta historia aparecen fundamentalmente 2 nombres. Uno es el levita, que no sabemos cómo se llama, pero sí sabemos qué condición tiene y cuál es su naturaleza. Un levita era un sacerdote. Amén. Era un sacerdote. La palabra levita significa el que está unido. ¿Por qué Dios levantó sacerdotes? Levantó sacerdotes para que estuvieran unidos a Él y para que estuvieran unidos al pueblo, de tal manera que toda la administración que Dios mandaba al pueblo pasaba alrededor de los levitas, de los sacerdotes y de los profetas. En definitiva, de todos los que eran ungidos, de todos los que eran apartados. El nombre de la concubina tampoco sabemos cuál es, porque no lo dice el texto, pero también sabemos su naturaleza. Concubina significa mujer que convive y mantiene relaciones sexuales con un hombre sin estar casada con él. Eso es lo que significa la palabra concubina. Si te das cuenta, en este texto, Dios no está trabajando con hombres y con personas. Está trabajando con caracteres. Está trabajando con naturalezas. No, Dios nos va a hablar de cómo trabaja con un sacerdote y de cómo Dios trabaja con una mujer que está, en este caso, fuera del camino que Dios le ha marcado. Mira que me gusta este primer versículo, porque dice que en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero. Oiga, y usted dice: ¿cómo puede ser que un sacerdote de Jehová, un levita, alguien que ha sido apartado por Dios para ministrar a la gente en su nombre, viva como un forastero? No puede ser un forastero. ¿Cómo puede ser un forastero? Alguien que estaba viviendo en la tierra prometida. Sin embargo, la palabra le habla de que él era un forastero. Era un sacerdote, estaba viviendo en la tierra prometida, pero aún así era un forastero. Era un extraño. Él vivía
como sacerdote, vivía en Tierra Santa, pero vivía como forastero, era como un extranjero, era como un visitante, era como un huésped, porque vivía fuera de la voluntad de Dios. Por eso le llama forastero. Y ¿sabes qué? A veces me da la impresión que los cristianos somos un poco forasteros. ¿Tú conoces esa prenda de vestir que se llama levita? ¿Por qué se llama levita? Porque es parecida a la vestimenta que vestían los levitas, una especie de chaqueta ancha que te va allí hasta un poco más abajo de las rodillas. Eso es una levita. Hay novios que se casan con levita. ¿Has visto esas bodas que se casan con levita? O el padrino va con la levita. Fíjate que este hombre era un levita. ¿Por qué? Porque llevaba la ropa del sacerdote. A él le llamaban levita porque llevaba la apariencia del sacerdote, llevaba la ropa, llevaba lo de fuera, pero no estaba en la voluntad de Dios, estaba fuera de la voluntad de Dios. Él tenía apariencia de sacerdote, apariencia de alguien que servía a Dios, pero no servía a Dios. Él era alguien que había sido llamado para estar unido, pero se había separado de Dios. Y aún conservaba su apariencia de levita, de sacerdote. Él estaba en la iglesia, porque aquí cuando habla de que estaba en la tierra prometida, podemos relacionarlo con que estaba en la iglesia. Y él pisaba la iglesia, y él llegaba a la iglesia, y él estaba en territorio de Dios, en la tierra que Dios había prohibido al pueblo. Pero aún así él era llamado un forastero. Pero mira qué curioso, como dice el versículo 1, dice que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Esto me llama la atención, ¿no? De repente que como cristianos podamos ser forasteros, porque llevemos apariencia de cristianos, pero estemos fuera de la voluntad de Dios. Vengamos a la iglesia, pero estemos fuera de la voluntad de Dios. Y como a veces, ahora no pasa hace mucho, ¿no? Pero yo me acuerdo alguna vez haber visto en alguna iglesia el típico hermano que a lo mejor estuvo un tiempo sin venir y de repente vuelve a la iglesia, ¿no? Y cuando llega a la iglesia, ¿qué hace? ¿Dónde se sienta? En la silla que está más lejos, en las postrimerías de la iglesia, en la parte más alejada. O sea que este era un levita, pero era un forastero. No estaba en la voluntad de Dios. ¿Por qué no estaba en la voluntad de Dios? Versículo 1 dice, el cual, este levita, había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. ¿Cuándo no estamos en la voluntad de Dios? Cuando hacemos lo que no le agrada a Dios. Este hombre, fíjate, no dice que tomó esposa. Escúchame, no dice que tomó esposa, dice que tomó concubina. Dijo que tomó una mujer que era capaz de vivir con él sin casarse, que era capaz de acostarse con él, que era capaz de tener relaciones sexuales con él, pero que no era capaz de tomar un compromiso con él. ¡Guau! ¡Qué tremendo, ¿eh? Cuando el Señor nos habla de santidad, nos habla de compromiso. Cuando Dios nos habla de santidad, escúchame, nos habla de compromiso. No podemos estar jugando con Dios, no podemos estar haciendo jueguecitos con Dios. Ahora estoy, ahora no estoy, hoy soy santo, mañana no soy santo, mañana vengo, mañana voy, volando vengo, volando voy. ¿No? Y este hombre cayó en la tentación. Yo me imagino a este hombre que si era levita habría sido sacerdote mucho tiempo. Me imagino que de repente pues había estado en abstinencia sexual mucho tiempo, aunque los sacerdotes se podían casar en ese tiempo y podían tener hijos. Pero yo me imagino que este hombre vio a esta muchacha y de repente dijo, bueno, vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis en la vida. Vamos a ver cómo resulta, ¿no? De todas formas yo le sirvo a Dios, yo llevo la levita puesta. Yo llevo mi mejor sonrisa a la iglesia, yo pongo mi diezmo, pongo mi ofrenda. Yo hago las cosas de fuera, todo lo que aparenta lo de fuera.
yo creo que el Señor ya me va a perdonar porque llevo tantos años sirviéndole. Ese es un error muchas veces del que caemos los cristianos, que pensamos que porque llevemos muchos años en la iglesia ya Dios empieza a permitirnos cosas que a los demás no le permiten, y eso es un error. Cuanto más tiempo llevamos en la iglesia, todavía más santos tenemos que ser, más santidad tenemos que mostrar, más testimonio para otros tenemos que ser, más sobrios, más callados tenemos que ser, más serviciales tenemos que ser, y más de todo lo mejor de Dios tenemos que ser. Pero fíjate el versículo 2. Dice, y su concubina le fue infiel. ¿Qué iba a esperar? ¿Qué podía esperar? Dice, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Este hombre se involucró en una relación sin compromiso, dado solo a los placeres de la carne. Y yo te digo algo, no hay peor rebeldía que la rebeldía que nace dentro de la iglesia. Porque el mundo ya se le presupone que es rebelde, ¿no? La gente que no conoce a Cristo es rebelde. La gente que no conoce a Cristo no está reconciliada con Dios, por lo tanto, técnicamente es rebelde. Pero que estemos en los caminos de Dios, que estemos en el territorio de Dios y seamos rebeldes, es la peor de las rebeldías. Este hombre era un rebelde con levita. Era un rebelde con los pies plantados en la tierra santa. Este hombre era un rebelde. No hay peor rebeldía que aquella rebeldía que nace en la iglesia y aquella rebeldía que permanece en la iglesia. Yo te voy a decir algo. Hace bastante tiempo comprendí que como pastor yo no podía permitir determinadas cosas en la iglesia. Y sobre todas las cosas, yo no podía permitir que en este lugar, que es un lugar especial de la iglesia, llamémosle así, no le vamos a llamar santo ni sagrado, pero llamemos que el altar es un lugar especial. He comprendido hace tiempo que aquí arriba no pueden estar los que están en rebeldía, los que se visten de levitas o los que dicen que habitan en la tierra de Dios, pero están viviendo de otra manera. Y si me vais conociendo, si me conocéis, sabéis que una de mis virtudes, probablemente la única, es que soy un tío paciente. Paciencia, bueno, algunos me reprochan la paciencia. Ángel, que me quiere mucho y que está allá atrás, me dice, ¿qué paciencia tienes, Paco? Por la noche en la radio con algunos que llaman, ¿qué paciencia tienes? ¿A que sí, Ángel? O sea, uno tiene paciencia, hermano, pero hay cosas que no se pueden permitir. Y uno da oportunidades y le permite al hermano, y le levanta al hermano, y venga adelante, y venga otra vez, y venga más alegría, y venga y sigue para adelante, y no sé qué. Pero ya cuando pasan 3, 4 años, mi hermano, permíteme que yo no sea Dios. Dame ese derecho de que yo no sea Dios. La paciencia de Dios es ilimitada, pero hasta un punto también. Llegará un día que se acabará la gracia. Pero permíteme que yo no sea Dios. Yo tengo que cortar algunas cosas, gusten más o gusten menos. Amén. Y sobre todo si tú extiendes una mano para ayudar al caído, y el caído lo que hace es escupirte en la mano, mi hermano, no me pidas ya más. Lo más que puedo hacer es seguir extendiendo la mano, y aun escupida y todo, mantenerla extendida. Pero mientras tú no me agarres de la mano, yo no podré tirar de ti. No te pongas tan serio, hombre. Dale la gloria a Dios. Si todavía estoy teniendo paciencia contigo, dale la gloria a Dios. Aleluya. Por eso el peor rebelde es el rebelde que está en la tierra, es el que aparenta y es el que permanece en rebeldía. Esos tienen más castigo que los ateos. Por eso en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, dice la palabra de Dios, los prefiero fríos o calientes. ¿Por qué? Porque a los tibios, a los que van con la chaqueta de levita y con los zapatos llenos del polvo de la tierra santa, que están en rebeldía, a eso los vomitaré de mi boca. Así que mira, si estás en rebeldía,
Escúchame, es un consejo bueno. Tú no, yo sé que tú no. Pero eso se lo puedes contar a otros que hay por ahí, ¿vale? Pero si hay alguien en rebeldía por ahí, es mejor, mira, es mejor, escúchame, dirá, el pastor se ha vuelto loco. No, es mejor que te vayas al mundo y te enfríes del todo. Vete al mundo y enfríate del todo. Métete en el congelador del mundo, enfríate, y cuando los mocos te cuelguen congelados ya a la altura de la rodilla, venga el Señor, que Él te va a recibir y el fuego del Espíritu Santo te va a traer a salvación. Pero no estés aquí en medio, en rebeldía, tibio, porque el Señor te va a vomitar si no tiene más gracia sobre tu vida. Aleluya. Tú naciste para estar unido a Dios. Nosotros hemos nacido para estar unidos a Dios. Cada uno de nosotros hemos nacido para estar unidos a Dios. Pero fíjate que el levita, la concubina, iba a decir la esposa. No, no era la esposa, era la concubina. Dice que le fue infiel y se marchó. No solo se marchó, sino que se fue con otro hombre. Dice que el levita se quedó solo. Esta es la consecuencia del pecado de él, de la desobediencia de él. La consecuencia fue esa, precisamente, que al entrar él en un camino que no era agradable ni estaba en la voluntad de Dios, eso va a traer consecuencias a tu vida, escúchame. Cuando tú decides caminar un camino que no es el camino que Dios te ha dado, eso va a traer consecuencias. Aleluya. El pecado te trae, mira, soledad. El levita se quedó más solo que la una. Y encima cabreado. Le trajo vacío del alma, le trajo separación de Dios y le trajo muerte. Esas son las consecuencias del pecado en tu vida y en mi vida. El pecado al principio parece divertido, pero te quedas más solo que la una. El pecado parece que te levanta, pero cuando se va es artificial. La vida del diablo es temporal, es artificial y es falsa. Como cuando te drogas y parece que pero cuando pasa el efecto, ¿cómo te quedas? Más solo que la una, con la cabeza dándote vueltas y hecho polvo. Mira, escúchame algo que me ha revelado el Señor. El religioso se queda solo. ¿Me has escuchado? Dilo conmigo. El religioso se queda solo. Solo vive el que busca una relación con Dios. ¿Este hombre qué era? Al fin y al cabo, ¿qué era? ¿Un religioso? Aparentaba de religioso, llevaba a su levita, por donde pasara decía, mira el levita, mira el sacerdote, mira el servidor de Dios. Pero estaba más muerto que muerto. Mira, él está aquí, está en la tierra prometida, mira, él debe ser de los nuestros. Y resulta que era un forastero. El religioso hace eso, vivir de las apariencias, porque verdaderamente no quiere vivir una vida en santidad, en secreto, en oración con Dios. El religioso se queda solo, hermano. Por eso Dios odia la religión. Dios no quiere que vivamos una vida religiosa, una vida de apariencias. Dios quiere que vivamos una vida y vida en abundancia. Quiere que vivamos lo que Él tiene para nosotros. Mira, no hay nada en el mundo que pueda llenar tu alma. Cualquier concubina, y cuando te hablo de concubina te hablo de pecado, con la que tú te unas, se va a marchar y te va a dejar solo. Las drogas te van a dejar solo, el alcohol te va a dejar solo, la promiscuidad sexual te va a dejar solo, la mentira te va a dejar solo, el chisme te va a dejar solo, la amargura te va a dejar solo. Todo eso que de momento parece que está unido a ti, te va a dejar solo. Cualquier pecado con el que tú te unas se va a terminar marchando. Y no solo se va a terminar marchando, sino que se va a ir con otro. Me hace mucha gracia cuando veo esos corritos. A veces yo he estado cerca y he podido escuchar de mujeres o de hombres o de mujeres y hombres mezclados que están criticando a alguien. Y mira fulanito, y mira menganito, y mira, y le están haciendo un traje que no ves. Pero luego ese grupito se separa y se va al otro grupito y entonces empieza a hablar de estos primeros, ¿no? Entonces tú que tenías a tu vecina Pepi, 20 años tendiendo toda la mañana a las 2 a la misma hora y hablando por la ventana de la vecina del quinto,
poniéndola a caer de un burro. Hoy te enteras que tu vecina de al lado está con la del quinto poniéndote a caer de un burro a ti. O sea que no solo se va el pecado de tu vida, sino que te es infiel con otro. Aleluya. El pecado nunca puede estar unido a la bendición. Apúntate esa. El pecado nunca puede estar unido a la bendición. Esa gente que dice, yo no necesito a Cristo, yo no necesito a Dios, yo lo tengo todo, yo soy feliz, a mí no me falta de nada, yo tengo todo. ¿Sabes qué? Es como cuando tratas de pegar una chapa en la pared con bechamel. O sea, tú coges una chapa, ¿no? De algo, un cartón o lo que sea, y se lo voy a pegar en la pared. Y en vez de echarle yeso o cemento o pegamentos de esos que yo no conozco porque sé que hay por ahí, ¿no? De la construcción, y eso tú lo vas a pegar. Y de repente el cartón parece que se sujeta un poquito, pero de repente el cartón se cae al suelo. Y a veces queremos vivir de esa manera. Queremos vivir en pecado, pero sin perder la bendición. Y cuando tú estás en pecado, la bendición es como el cartón que se quiere pegar con bechamel a tu vida. La bendición resbala y se va. Se pira y se acabó la historia. Hasta que tú no estás preparado con el pegamento del Espíritu Santo en santidad para recibir aquella bendición que Dios trae a tu vida, esa bendición no quedará pegada en tu vida. Parece que el pecado, escúchame, puede traerte felicidad, pero llega un momento en el que te trae separación, te trae soledad. Parece que en el mundo todo funciona, pero la felicidad aparente que el pecado te proporciona terminará yéndose. Es mentira. El pecado es la peor mentira del diablo. Y el convencernos de que vivir en pecado es lo mejor es la mayor mentira del diablo, y todavía de vez en cuando no la creemos. Por eso hay que estar bien despiertos, bien con los ojos abiertos, cortar con relaciones, cortar con situaciones, determinarse a acabar con esto, con lo otro, todo aquello, hacer una empalizada, una muralla alrededor nuestra para impedir que ese pecado entre o permanezca en nuestra vida, y pedirle a Dios que nos ayude. Pero fíjate qué tremendo, ¿no? Que a veces maldiciones se convierten en bendiciones. Te lo repito, maldiciones se convierten en bendiciones. Este levita se queda solo, su concubina le es infiel y se marcha. Entonces a este hombre le da por pensar. Y después de mucho meditar, él decide empezar de cero y hacer las cosas bien. Empezar de cero y hacer las cosas bien. Y mira lo que dice el versículo 3. Dice, y se levantó su marido y la siguió. ¿Cuándo? Después de 4 meses, oiga. O sea, la concubina se fue, le fue infiel, se fue a casa de su padre, y el levita estuvo 4 meses, ¿sabes cómo? Viendo la televisión todo el día y comiéndose 1 kilo de helado y un paquete de galletas. Engordando delante de la tele. Comiéndose el coco, el tarro, porque esa mujer le había engañado. Estaba así, delante de la televisión. Y estuvo meditando 4 meses, estuvo esa mujer en casa del padre. Pero resulta que él medita y después de 4 meses, él toma una decisión. Y dice el versículo 3, y se levantó su marido y la siguió. Aquí algo no me cuadra. Él no era su marido. Él no era su marido, ¿no? ¿Qué hemos dicho antes? Si ella era su concubina, él no podía ser su esposo. Pero después de 4 meses, él dice, no. Yo voy a empezar a hacer las cosas bien. En el nombre de Jesús, esa mujer va a ser mi esposa y yo soy su marido. Y él se levantó, que es lo que Dios nos manda a ti y a mí cuando caemos en pecado, cuando nos ocurre una situación. El Señor nos manda que nos levantemos. El Señor te manda que te levantes. En mitad de tu enfermedad, levántate. En mitad de la infidelidad, levántate. En mitad del problema, levántate. Y declara en el nombre de Jesús lo que tú quieres para tu vida. Pero decláralo en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que ese hombre y esa mujer fueran esposo y esposa. Y él se levanta en esa declaración de fe.
Dice, él se levantó su marido y la siguió. Y mira lo que dice a continuación, dice, para hablarle amorosamente. ¿Sabes lo que habían tenido antes? Sexo puro y duro. Porque si él se determinó a hablarle amorosamente, es que antes nunca le habló amorosamente. Es que la relación empezó por una simple pasión física de un hombre sacerdote quizá en abstinencia y de una chica que vamos a pensar que era medianamente atractiva. Dice, para hablarle amorosamente, ¿y qué? Hacerla volver. ¿Cómo la iba a hacer volver este hombre a esta mujer ya? ¿De qué manera? La iba a hacer volver ya no como su concubina, sino como su esposa. Por eso te digo que cuando tú estás en pecado, yo estoy en pecado, de repente nos tenemos que parar. De repente, si el pecado se alejó de nosotros y nos dejó solos, es el momento que Dios permite para que tú y yo reflexionemos, meditemos, nos arrepintamos y le permitamos a Dios que nos diga, venga, Paco, está bien, comencemos de cero. Antes hiciste las cosas como tú querías hacerlas, tú te tomaste una mujer que yo no te dije que te tomara, ni siquiera te casaste con ella, yo no te dije que hicieras eso, pero ahora que te has arrepentido, ahora vamos a empezar de cero. Vamos a empezar poco a poco, vamos a hacer las cosas bien. Aleluya. Y dice que él fue para hablarle amorosamente y hacerla volver. Dice, llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Qué tremendo, ¿eh? Cuando yo leía este versículo esta mañana, el Señor me daba una frase que le he apuntado rápidamente antes de que se me olvidara, mientras me la decía. Me ha dicho, no tomes nada por tu cuenta sin antes ir al Padre. ¿Qué es lo que hizo este levita? Fue a buscar a esta mujer, ¿dónde? A la casa del Padre. A la casa de su padre. En ese tiempo los padres tenían la autoridad sobre sus hijas para poder entregar a sus hijas a quienes ellos entendieran que era lo oportuno. ¿Qué es lo que llevaba este levita a la casa del padre? Dice que llevaba un criado y 2 asnos. ¿Por qué llevaba 2 asnos? Porque él iba cargado de cosas. Él iba determinado a entregar al padre el precio que quería por la hija. Él estaba dando la dote. ¿Sabéis lo que es la dote? Era el precio que antiguamente se pagaba en los matrimonios por las hijas. Él no llevaba un asno, llevaba 2. Y llevaba un criado. Y se presentó en la casa del padre y dijo, Padre, yo quiero pagar el precio por esa mujer. Porque si bien esa mujer era maldición, yo ahora quiero que sea bendición como mi esposa. Vengo a traer la dote, vengo a pagar el precio, vengo yo. ¿Y sabes qué ocurrió? Lo que dice a continuación. Dice, y le detuvo su suegro, versículo 4. ¿El padre de quién? Mira, no dice el padre de la concubina. Dice el padre de la joven. Jueces 19:4. Dice, y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Y a continuación lo repite y dice, le detuvo su suegro, el padre de la joven. Aquella que había sido una concubina, que no sabemos con cuántos hombres habría convivido, con cuántos hombres había acostado, que llevaba una vida absolutamente fuera de control de la voluntad de Dios. Aquella mujer que en este texto representa el pecado, lo que de repente es maldición, Dios lo convierte en bendición. De repente tu vida está llena de pecado, está en la oscuridad, está en las tinieblas, pero tú vienes al Padre y Él te recibe gozoso. Escúchame, dice la palabra que el padre de la joven lo recibió gozoso porque vio el corazón de ese hombre que vino a buscar a su hija con un corazón sincero. Cuando tú vas al Padre, aunque tu vida esté llena de maldición, Dios va a tornar en bendición tu vida. Dios va a dar un vuelco a tu vida. Vas a pasar de tinieblas a luz. Vas a pasar de muerte a vida. Vas a pasar de lo peor a lo mejor. Vas a dejar de ser un huérfano para ser un hijo de Dios. ¡Aleluya! Lo que era maldición, ahora es bendición. Lo que era
¿Y su padre la recibió? ¿No dice que no la recibiera? ¿Tú has leído en el texto que venga un versículo que diga el padre cuando vio a su hija, la concubina, la ramera, la echó de la casa y no le permitió vivir allí y ella se tuvo que ir a prostituirse a Belén de Judea? No. Dice que el padre la recibió. El padre la tuvo con él, la tuvo 4 meses, la estuvo restaurando, la estuvo renovando para que ya su apariencia de concubina desapareciera y ella fuera la joven. El padre la estuvo preparando para ese hombre que con corazón sincero iba a venir a por ella. La joven. Aleluya. ¿Cuál es la concubina con la que tú estás lidiando? Cuando te digo concubina te hablo de pecado. ¿Qué cosa es que lo que tú estás peleando? Si estás peleando con el pecado, no te dé pena que el pecado se aleje. Deja que el pecado se vaya. Deja que los amigos, aquellos que te llamaban de madrugada para irte de cachondeo por ahí a emborracharte, a drogarte o a irte de clubs, si de repente dejan de llamarte, dale la gloria a Dios. Si la vecina de al lado ya no te cuenta chismes, dale la gloria a Dios. Si tu suegra no viene a meterte nada en el cuerpo, dale la gloria a Dios. Aleluya. Deja que el pecado se vaya, deja que el pecado se aleje. Encuéntrate solo, experimenta cómo vivir sin pecado. Experimenta cómo vivir apartado, porque el Señor ahí te va a hablar. Si se te apaga la tele, dale la gloria a Dios. Si se va la luz en tu barrio y no tienes internet, no tienes wifi, no tienes televisión, no tienes nada, dale la gloria a Dios. Es un tiempo que el Señor ha apartado para hablarte, para restaurarte, para renovarte. Aleluya. No tomes nada por tu cuenta sin antes ir al Padre. ¿A usted le gusta una chica joven? No sé cuántos jóvenes hay aquí. O un chico, a las chicas. Vete al Padre y pídeselo. Si el Padre no te lo da, no te preocupes. Hay algo mejor para ti. Pero no te vuelvas con los asnos y con el criado refunfuñando y poniéndole pegas a Dios. ¿Sabes qué? Hay muchos cristianos que dejan de creer en Dios, que dejan de venir a la iglesia porque Dios no les dio lo que ellos le pidieron. Y eso es un error. Dios no te va a dar nunca algo peor de lo que tiene para darte. A ti la chica aquella te parece la más maravillosa del mundo y de repente aquella chica todavía que está en la casa del Padre no ha sido restaurada de su concubinato, de su pecado. Dios tiene algo mejor para ti, para el propósito de tu vida. Dios tiene algo grande para ti. Muchos no creen por eso. Mucha gente no cree en Dios porque no consigue lo que quiere o porque Dios no les dio lo que pidieron. Esa es la gente, son los cristianos que usan a Dios como un amuleto. ¿Tú sabes lo que es un amuleto? Una cosita que dicen que te da suerte. Una herradura, una pata de conejo, algo así, ¿no? Entonces tú pides un deseo, sacas el amuleto. Hay muchos cristianos que llevan la cruz colgada del cuello como amuleto. La cruz hay que llevarla aquí, mi hermano, el corazón. No está mal que lleves una cruz de oro, de lo que tú quieras, no está mal, no estoy diciendo eso. Pero de poco te vale llevarla en el pecho si no la llevas en el corazón. La palabra dice, crucificaos juntamente con vuestro Señor Jesucristo. Y crucificarse significa eso, clavarse los clavos cada día. La palabra dice, quien quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Pero no me busquéis como amuleto. Un crucifijo no es un amuleto. Dios no es un amuleto. Lo que antes era maldición, ahora se torna bendición cuando lo buscas en el seno del Padre. Cuando entras a la casa del Padre. Cuando la joven te dice, entra a la casa del Padre. Y el Padre te recibe. El Padre solo te va a abrir las puertas de la bendición. Escúchame. Escúchame bien esto. El único que puede abrir puertas de maldición sobre tu vida, eres tú mismo. Tú decides qué puertas abres y qué puertas cierras. Pero si tú quieres bendición, busca la puerta del Padre. El Padre te va a abrir bendición. Mira, cada vez que vas al Padre, el Padre te recibe gozoso. Cada vez que vas al Padre, no solo te recibe, sino que Él sale a tu encuentro. Mira cómo lo dice en el versículo 4. Dice, y viéndole el padre de la joven,
salió a recibirle gozoso. No es que el levita fue y abrió la puerta y se metió allí. No, es que el padre, cuando tuvo conocimiento de que él venía, él salió, abrió la puerta, lo recibió con regocijo, con alegría y le hizo pasar. Cuando tú vas al Padre cargado de pecado, pero vas a Él va a salir a recibirte y te va a abrir la puerta. No se te olvide nunca, el diablo te va a tratar de engañar, te va a tratar de decir, no vayas, Dios está enfadado contigo, cuántas veces le fallaste a Dios, no vuelvas por la iglesia, llevas 2 meses sin ir, con qué cara te van a mirar, no te da vergüenza en ese pecado que estás metido. Eso es lo que te va a hablar el diablo. Pero ¿sabes qué? Cuando tú cargas de camino a Dios, con los asnos llenos de pecado y con el criado que te está fustigando, y llegas a la puerta de la casa, el Padre ya está afuera para recibirte y para decirte: qué alegría que has venido, qué alegría que has venido, estoy gozoso, estoy contento, aleluya. No le creas al diablo, no le hagas caso. Si estuviste un tiempo sin venir, vuelve, no pasa nada, que estamos contentos y gozosos con los que vienen, arrepentidos. Cada vez que vas al Padre, Dios cambia la maldición en bendición. Ya te he dicho que lo que antes era una concubina, un pecado, ahora es una joven, que es una bendición. Tú te vas a enfrentar a muchas situaciones en tu vida que van a ser maldición y luego van a ser bendición. ¿Quieres que te ponga algunos ejemplos? Un trabajo maldito puede ser una bendición. ¿Quién está en un trabajo y lo ha pasado verdaderamente mal con el jefe o con los compañeros? Pero luego de repente ese ambiente puede cambiar si tú vas al Padre. Hay mucha gente que me llama a la radio, que me llama en privado y me dice: pastor, ore usted por mí, porque mi jefe, porque tengo unos compañeros que se burlan, que me ofenden, que todo. Y digo: ¿sabes qué tienes que hacer? Primero perdónalos. Y ahora ponte a orar por ellos. Ora por ellos. Ayer me decía una chica: pero oro por nombre. Y digo: no tienes que orar por ellos como ellos son, sino por los espíritus que los están moviendo a ofenderte, a atacarte. Tienes que ponerte a orar y decir: yo ato en el nombre de Jesús ese espíritu de maldad, de mentira, de ofensa que tiene este compañero y este compañero contra mí. Los ato en el nombre de Jesús. Declaro que el ambiente de mi lugar de trabajo va a cambiar radicalmente, que ese ambiente pesado de pecado, de ataque, es cambiado por un ambiente del reino de los cielos. Oye, hay gente que me llama y me dice: pastor, no sé qué ha pasado, ayer llegué y después de 2 años en esa empresa, el jefe me dijo que sí íbamos a tomar café, y fuimos a tomar café, y si está todo tan bien. Un trabajo que es una maldición se puede convertir en una bendición. Unos hijos rebeldes, los que habéis tenido hijos rebeldes, yo también. Tienes un hijo rebelde en la casa, ¿y para ti qué es eso? Un hijo que no te hace caso, que hace lo que él quiere, que lo ves cómo se va para allá, para acá. Y si encima eres cristiano, ves que pasa de Dios, de Jesús, de la iglesia, de todo, que no quiere venir a la iglesia. Cuando tiene ya 15, 16 años, ya te dice: mira, mamá, como no me puedes coger en brazos, ya te vas tú sola. Pero cuando tú oras por ese hijo, que en su rebeldía en tu casa es una maldición, ese hijo viene a bendición, te lo prometo, te lo garantizo en el nombre de Jesús. Pero la cosa está en orar, pelarte las rodillas, seguir buscando, saber que Él va a venir, saber que Dios te lo dio para bendición y no para maldición, porque Dios no te da maldición, te da bendición. Amén. Un esposo infiel, una esposa infiel, no solo me estoy refiriendo a que se vayan con otro hombre o con otra mujer. Hay esposos infieles que lo son en la economía, por ejemplo, que cogen el sueldo, dejan lo justito y el otro se lo guardan para ir a salvar todas las tardes. Ese es un esposo infiel también. O una esposa que coge la tarjeta de crédito y se va al Corte Inglés, y cuando llega el día 10 no hay ya ni para nada. Yo he visto a veces con tristeza, cuando he ido a desayunar alguna mañana a algún sitio, a esas señoras que están con el carro jugando a las tragaperras. Esa es una esposa infiel. No hace falta que se vaya con otro hombre para ser infiel. Pero un esposo o una esposa infiel, que es una maldición, puede llegar a ser una bendición. Si Dios le permite que restaure ese matrimonio y que el Señor haga una obra en ese matrimonio. Escúchame, un pastor que te cae gordo puede ser una bendición. Te prometo que cuando escribí esto no estaba pensando en mí.
Sobre todo por lo de gordo no me identificaba yo mucho con eso. Quiero decirte algo. ¿Has escuchado a los padres cuando le dan a los niños del culo y le dicen, me duele a mí más que a ti? A veces el pastor tiene esa sensación. Yo la tengo, a veces. A veces Dios me da algunas palabras en general, pero también me da palabras en particular para gente, que solo la saben esa gente y yo, que la tengo que dar y tengo que decir, hermana, parte del Señor, mira la palabra. No puedes seguir así. No puedes seguir de esta manera. En ese momento, para esa persona, si no tiene un mínimo grado de madurez en la iglesia, el pastor se convierte en su enemigo número uno. Ya está religioso, ya está el pastor, ya me está diciendo, ya que si el pecado, no se le cae el pecado de la boca, todo el día hablando de pecado y de santidad el pastor gordo este. Ahora te digo una cosa, eso que en un principio puede ser una maldición, se puede convertir en bendición si tú haces un propósito de humildad, de obediencia y de abrir bien tus orejas a lo que el pastor te está hablando. Te garantizo que a mí las cosas como a mí, ni me van ni me vienen, ¿no? Porque si es tu pecado, la consecuencia es para ti, no es para mí. A ver si me explico. Pero yo, en lo que el Señor me manda a hablarte, te lo hablo. En el dolor de padre espiritual como pastor de la iglesia, ¿no? Y te lo hablo de esa manera. ¿Sabes? Dios te habla la verdad, aunque no te agrade. En muchos lugares lo que hablan es lo que te agrada. Ten cuidado. En muchos lugares te van a querer endulzar el oído escuchando lo que tú quieres escuchar. Pero eso no te va a dar ningún crecimiento, ni ninguna madurez. Lo que te va a traer madurez y crecimiento es cuando alguien te hable una palabra que verdaderamente ataque el punto de inflexión de tu vida. Ese punto, esa herida que te escueza. De repente tú sabes que si te escuece es que es algo que tú tienes que sanar. Si no te escuece es que estás sano. Si yo me echo sal aquí encima de la mano, no me escuece. Pero si tengo aquí una herida y me echo sal, me escuece. Si una palabra no te escuece, pongo un poquito ahí en barbecho esa palabra. ¿Sabes qué? Mira, cada vez que vas al Padre, Él te festeja. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Salió a recibirle gozoso, lo pasó a la casa. ¿Y qué dice que le dio? Versículo 4. Dice, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Estoy terminando, Cuando tú llegas al Padre, lo primero que Él hace es fortalecerte. Te da de comer, te da de beber, la paz, el gozo del cielo, pero también te da el descanso. Fíjate, dice que también lo alojó en su casa. Cuando tú vas al Padre, vas a fortalecerte y vas a descansar. Hay gente que va a orar y se estresan. Por eso a la gente no le gusta orar, porque conciben la oración como una pelea con Dios. Y cuando uno va a Dios, uno no se pelea con Dios. Cuando mi Carlita viene a mí y yo estoy aquí de pie, como esta mañana, ella estaba en aquella esquina, ella ha venido andando despacito, ha venido a mí y se ha abrazado a mí aquí, a esta altura. Y me miraba así, sus gafillas. No estaba peleando conmigo. ¿Qué había venido a hacer? A recibir fuerza de su papá, a que el papá la abrazara, a sentirse segura. Hay gente que va a orar y es un estrés, de verdad. Yo a veces he orado con gente que me estresa, me he ido. Digo, yo estoy muy mayor ya para pelear de esta manera con Dios. Yo no puedo pelear con Dios. ¿Cómo voy a pelear yo con Dios? Si Dios es mi Padre, quiere lo mejor para mí. Él dice en su palabra, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. ¿Cómo voy a pelear yo con Dios? Si estoy cansado, me abrazo a Él. Si me faltan fuerzas, espero en Él. Me abrazo en Él. Esas son las promesas. Hay gente que va a Dios, se pone de rodillas. Dios, dame el trabajo. Dios, dame esto. Mira a mis hijos. ¡Ah! ¡Ah!
Claro, y acaban con agujetas y todo. Se levantan y tienen, al día siguiente le duelen aquí los muslos, de estar en tensión, peleando con Dios. Parece que es que Dios no te quiere dar las cosas y se las tienes que quitar de las manos. Pero si Dios quiere lo mejor para ti, vete a descansar. Yo llego a mi casa, me meto en el cuarto, cierro la puerta y me siento en mi lomónaco. Tengo un lomónaco. Hace años ya, cuando yo era rico y eso. Cuando yo era abogado, tenía un lomónaco. Entonces me siento en el lomónaco y me pongo así. Vaya día, para arriba, para abajo, esto, los niños. Hoy no está Belén Esteban en Sálvame. Jo. Vaya día más malo llevo, Señor. Y descanso. Y a veces hago así. Padre, estoy aquí. Padre, vengo a descansar. Ya tengo bastante pelea en el mundo como para pelear contigo. Tú eres mi Padre, dame de comer, venga, dame de beber. Lléname. Pon de todo lo que he gastado en el mundo, ponlo tú en mi corazón. Ponlo en mí. Él te da la comida, la bebida, te da el descanso. Con esto acabo. Los cristianos tenemos un problema, entre tantos, pero te voy a contar ahora. A veces nos malacostumbramos a ir a Dios y solo comer y beber y descansar. Solo hay que comer, beber y descansar en la presencia de Dios cuando estamos desfallecidos, cuando estamos agotados, cuando estamos cansados y cuando tenemos hambre. Pero una vez que el Señor nos pone en la situación, no te llame la atención ni te extraña que Dios te diga, venga, muévete un poquito, tío. Cada vez que estés cansado vuelves, yo te voy a alimentar, yo voy a estar gozoso, te voy a dar descanso, pero ahora ya estás descansado, colega. Tronco, ¿qué pasa? Venga, muévete un poquito. Es que a veces los cristianos caemos en eso, ¿no? Estás con Dios. Estás a gustito. ¿Quién se quiere mover del lado de Dios? Dime tú te quieres mover del lado de Dios. Yo cuando estoy con Dios, lo único que quiero es estar con Dios, no me quiero ir. ¿Tú te crees que yo ya quiero salir del cuarto, dejar mi lomónaco allí tan mullidito, irme a la cocina y ponerme a hacer la cena? O que me diga Pilar, barra el salón que está lleno de pelos del perro. ¿Tú crees que a mí? Yo quiero estar con Dios, poniéndome gordo, descansando, cebándome. ¿Quién no quiere eso? Dime, ¿quién no lo quiere? ¿Quién no lo quiere? Pero ya cuando estás fortalecido, mi hermano, Dios dice, venga, venga. Mira lo que le pasó a este hombre. Dice que estuvo 3 días en la casa del padre de la joven, que ya no era concubina, acuérdate, ya estaban casados, porque la costumbre de ese tiempo era que él visitaba al padre, el padre se la entregaba la dote y ya eran marido y mujer. No había que hacer una ceremonia, ni había que hacer nada. Ya eran esposo y esposa. ¿Y ellos qué estaban? Estaban de luna de miel. 3 días. Dice que cuando llegó el 4.º día, que ya él dijo, bueno, ya estoy fortalecido, ya voy a coger a mi esposa y nos vamos a mi casa. Ya lo hemos puesto todo en orden. ¿Y qué le decía el padre? El padre le decía, no, quédate otro día, hombre, quédate. Decía, comer un bocado de pan. Y cuando se comía el bocado de pan decía, mira, ya se ha hecho de noche. Pasar aquí la noche, ya mañana veremos. A veces como cristianos nos pasa eso. Estamos a gusto, sabemos que tenemos un propósito que cumplir, pero lo dejamos para mañana. Y cuando llega mañana, buscamos la excusa para hacerlo pasado. Y cuando llega pasado, buscamos la excusa para hacerlo el otro. En mi pueblo había un hombre que era legendario, ¿no? Era un hombre, no recuerdo ahora su nombre, ya te lo diré. Era un hombre que estaba casado, tenía un montón de hijos. Pero él tenía una costumbre de cada tarde, cuando él venía de trabajar, él se iba al bar y se ponía a beber chatos de vino, y no veas, se ponía de vino, y ya cuando llegaba por la noche a la casa, montaba allí el drama con los hijos, con la mujer y todo. Cuando ese hombre se levantaba por la mañana estaba arrepentido y decía, ya no lo voy a hacer más esto, no le voy a dar esta mala vida a mi mujer y a mis hijos. Entonces él se hacía un propósito, ¿no? Pero cuando él pasaba todo el día trabajando y venía del trabajo a su casa, su propósito era ir a su casa, pero él decía, bueno, me voy a ir a la taberna, me voy a tomar solo un vinito, ¿no? Entonces iba
y se tomaba un vinito, pero después de ese se tomaba otro, se tomaba otro, se tomaba otro y se le echaba la noche encima. De tal manera que llegaba a la casa y montaba otra vez el drama, y así se pasaba el día, la vida arrepintiéndose. De tal manera que él un día entró en una iglesia, y en esa iglesia había allí un Cristo, ¿no? Allí enfrente. Y él se puso allí y dijo: Señor, me tienes que ayudar. Yo ya quiero que mi vida cambie, y yo ya no quiero que sea así mi vida. Así, Señor, ayúdame, que yo cuando venga del trabajo me vaya directamente a mi casa. Pero a continuación en su oración él decía: bueno, Señor, pero si me paro y me tomo un vinito tampoco va a pasar nada, ¿no? Y luego le decía: bueno, y si me tomo uno, también puedo tomar dos. Y también me puedo tomar tres, ¿no? Y Señor, no va a pasar nada, ¿no? Hasta que ya decía: bueno, ¿y yo qué hago aquí diciéndole a este que yo me tomo los vinos que a mí me da la gana? ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces los cristianos tenemos esta actitud. Sabemos el propósito, sabemos que tenemos que echar a andar, sabemos que tenemos que ponernos a movernos, sabemos lo que Dios quiere de nosotros, lo que espera de nosotros, pero vamos retardando la cosa. ¿Y sabe lo que hacemos? Un truco. Antes hablábamos de hacerle trampas a Dios. Dejamos que la noche caiga sobre nosotros para ganar otro día sin hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Dejamos que la oscuridad nos cubra. No dilates ponerte en marcha si el Señor te mostró algo en tu vida. No lo dilates más, ponte en marcha ya. Levántate. No, es que espero que Dios me mande unos ángeles, que me lo diga, que me mande un vídeo, que yo me lo encuentre en el buzón, lo pongo y Dios mismo en persona hablándome, diciéndome: ahora es el momento. No, Dios ya te ha hablado. Dios ya te ha dicho. Dios ya te ha dicho dónde tienes que caminar, lo que tienes que hacer. No dilates y ponte en marcha. Ellos estaban gozosos comiendo y bebiendo, pero no dejes, como hicieron ellos, que la noche se echara sobre ellos. Y una cosa más, y con esto termino: cuando salgas de la oscuridad, no vuelvas a la oscuridad. Léete el resto de la historia. Léete el resto del capítulo 19 de Jueces. Léetelo en casa. Cuando parece que ellos ya tenían su vida ordenada, de repente el levita y su esposa, volvieron a la oscuridad. A veces volvemos a la oscuridad y ya no hay manera de salir de la oscuridad. Amén. Cierra tus ojos.